¿Lista? Sí, capitana, estamos listas. Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Poule. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola de nuevo a otro episodio de No Somos Unicornios. Y hoy, bueno, como en febrero hablamos de cosas del amor y entre otras cosas recomendamos muchos mangas de shoujo, pues ahora vamos a hablar un poco de shonen y vamos a hablar de shonen escrito y creado por mujeres. En el podcast pasado, en el que hablamos de shoujo, justo comentábamos cómo está este estigma o esta creencia de que el shoujo es exclusivamente para mujeres y el shonen es exclusivamente para chicos. Esto se debe mucho porque, pues, a nivel como demográfico sí se supone que es al público al que está dirigido principalmente, pero detrás hay como toda una creencia, pues yo diría que un poco como machista de, bueno, es que las historias de romance son para las chicas y las historias de aventura, acción y cosas así es para los chicos. Sí, justamente lo que mencionaba Raquel, todo tiene que ver con la demografía según para la cual se publica, pero hay como que muchas ideas preconcebidas, ¿no? De que hay mangas que quizás se publicaron en revistas que eran revistas shoujo que cumplen con todas las características del shonen, pero de repente tienen romance y eso ya es para mujeres y cosas así, ¿no? Entonces hay como que una idea de qué le gusta a cada quien. Qué raro. Y más que eso, estábamos justo antes de empezar a grabar, estábamos como revisando bien cuál era la definición de shonen, porque teníamos como una discusión, bueno, no era una discusión, en realidad Nea hizo un comentario que en realidad animes como Sailor Moon o Sakura pues cumplen con todas las características de lo que cumplen también los shonen, que pues es como un adolescente corriendo aventuras y enfrentándose a villanos o a algunas dificultades para al final llegar a conseguir su meta final última, pero que la cuestión es como tiene romance porque y además hay una protagonista que es mujer, no hombre, y además está publicado en revistas que tradicionalmente publican shoujo, entonces ya es como, sí, son shoujo, son para niñas. Y pues no. Sí, además que ni shoujo, ni shonen, ni yosei, ni seinen, ni nada de esos son géneros, son simplemente las demografías, pero pues suelen ser tratadas de repente como géneros, ¿no? De el shonen es aventura, y no, también hay shonen como el de Blue Flag, que son más de amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de hecho a ese se le fueron encima a la autora porque al final terminó con una pareja entre dos chavos. Y fue muy extraño, ¿no? Pero pues es shonen y es un poco de amistad de entre un grupo de amigos, etcétera. Entonces, pues, digo, esa la publicaron en la Jump. Es shonen. Y justo está como esta idea de que el shonen es un género y no, pues solo es la demografía, como a quién dirigen los japoneses, porque pues el manga está publicado para ellos y hecho para ellos. Como que su público, lo que están escribiendo y dibujando. Y entonces ahora sí, ya después de nuestro chorito rant queja de el shonen no es un género, el shonen no es solo para niños y demás, vamos a hacer recomendaciones. Cosa que descubrí hoy. Yo estaba segura que Kurohitsuji estaba... que en todos lados iba a decir que era shoujo, porque usualmente su público es mayormente femenino y está pensada para un público mayormente femenino, o sea, desde el dibujo te das cuenta. Pero no, está categorizado como shonen y a mí se me hace un muy buen manga que tiene un muy mal anime. No voy a rantear sobre por qué no me gusta el anime de Black Butler, pero en general me parece un muy buen manga. Es de Yana Toboso, que dibuja hermoso así. Lo empecé a leer justo precisamente por el dibujo y porque Sebastián está muy guapo, como lo dibuja, igual de Undertaker, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general es una historia de misterio, aventuras, ¿no? Donde tienen que resolver misterios sobrenaturales en un Londres ficticio victoriano, porque es muy ficticio,
pero está muy interesante cómo está construido. O sea, hay un arco donde Yana Toboso dijo, me vale madres todo, y hizo el equivalente a Idols en el Londres victoriano, que mucha gente lo criticó, pero la verdad es que fue un arco muy divertido. Y tiene también muchos, como que muchas cosas típicas y de la narrativa inglesa, ¿no? Hay un arco que todos comparaban con Harry Potter solo porque era en un internado y había como que distintas casas, pero pues esa es tradicionalmente la educación inglesa, y la autora al final de sus tomos ponía como sus notas de lo que había investigado de los ingleses para hacer para hacer su trama. Y ya, ¿qué más iba a mencionar? Bueno, que es de misterio, aventura, sobrenatural, y tiene personajes femeninos muy interesantes como Elizabeth. ¿Se llama Elizabeth? Sí. Sí, se llama Elizabeth. Como Elizabeth, ¿no? Hay un capítulo donde dice que, donde habla como de todas las preconcepciones de las chicas, y porque es un personaje que es muy criticado por ser muy femenino, pero demuestra así perfectamente que la idea de un personaje asociado que tenga los atributos más asociados a lo femenino, que igualmente asociar cosas a femenino y masculino es una construcción social que no tiene mucho sentido, pero existe. Y como así un personaje que tenga todos esos atributos que uno asocia a lo femenino también puede ser fuerte y también puede pelear y también puede defender lo que quiere. Entonces es de mis personajes favoritos yo creo que en construcción de Black Butler. Porque si me preguntan, mi favorito es de Undertaker, ¿verdad? Pero por motivos diferentes. Y ya, lleva 30 tomos publicados y creo que el 31 sale este año. No tiene para cuándo acabar. La verdad es que ya lleva 15 años en serialización. Es un manga que sabe manejar así perfectamente cómo está construido y cómo y que te va dejando pistas de lo que va a pasar después. O sea, no puedes decir, es que ya se alargó demasiado, o es que está muy loco, o es que ya se le fue la onda, porque te puso la pista en el capítulo 2 de lo que está pasando en el, no sé en cuál va, pero de lo que está pasando en el tomo 30, por ejemplo. Entonces, eso. Ya. Yo quiero recomendar uno que no es muy conocido, principalmente porque no está traducido en español, está traducido al inglés, pero creo que no está completo. No, la verdad es que no sé muy bien. Yo este manga en realidad lo conocí por el anime, se llama Elemental Gerard, es de Mayumi Azuma. Es la historia de piratas espaciales, bueno, no son espaciales, de piratas en el cielo que viajan en busca del lugar natal de unas personas que básicamente son como armas vivientes. El protagonista, Kud Van Giret, es un pirata en una tripulación que un día por accidente se encuentra, atacan a una, bueno, no por accidente, que un día atacan a una nave imperial y encuentra ahí un féretro en donde dentro hay una chica. Y al despertarla descubre que es una de estas personas que pueden fusionarse con los humanos y convertirse en armas. Y pues la llevaban porque ella es además una de estas, pero muy muy puras y de las últimas que se encuentran. Y entonces él le promete ayudarla a regresar a su lugar natal. Y bueno, pues en el camino van a correr un montón de aventuras. Obviamente se van a encontrar con personas que quieren apoderarse de Reverie, que se llama la chica. Y a mí me gustó muchísimo. Tiene también como otros spin-offs que no he leído, pero pues es una historia que algún día terminaré de leer. Con esta historia pasó algo chistoso cuando quería buscar el nombre de la autora porque no me acordaba, y en la página de Wikipedia en español dice que es shoujo. Y yo ya estaba haciendo mi rant de ¿por qué dice que es shoujo si está publicada en una revista que publica principalmente shonen? Si además justo pues el protagonista es Kud Van Giretto y que además pues toda esta historia de aventura, y me enojé porque dije, ay, sí, solo porque tiene romance desde el principio, ¿verdad? Seguramente por eso es que me lo metieron en shoujo, pero no, quién sabe, en la página de Wikipedia en inglés sí está en shonen. Entonces ese es el misterio que no sé.
porque está ahí. Bueno, vamos a hablar de mi manga favorito, que la verdad también creo que es popular. No sé qué tanto, o sea, yo solo lo leí porque me gusta Clamp, pero es Tsubasa Reservoir Chronicles o algo así, que es como la obra magna junto a Ex-Holic de Clamp, porque junta como que es como de te vamos a aventar todo nuestro multiverso y nos vale caca lo que entiendas, o si no entiendes, pues qué bueno. Lee todos los demás mangas que hemos Lee escrito. todos los demás mangas que hemos escrito. Además fue el primer manga de Clamp que leí. No había terminado de ver ni Sakura Card Captor para esos entonces, pero me gustó mucho y me gustaba mucho la idea. No fue el primero. El primero en realidad fue X, pero siempre lo olvido porque está sin acabar. Y demasiados traumas. Y tengo demasiados traumas con X, igual con su anime, pero porque primero vi el anime y me gustó en general, pero luego leí el manga y me traumé más. Bueno, el caso es que Tsubasa es como todo el multiverso de Clamp, salen todos los personajes ya conocidos, o sea, los protagonistas son como otras versiones de Shaoran y Sakura, que se supone que algo le ocurre a Sakura y tienen que ir por diferentes mundos buscando sus memorias. Buscando sus memorias, que las representan como plumas. Se ven bonitas. Bueno, eso, que tienen que ir buscando sus memorias y van ellos y además salen dos personajes, creo que esos sí son nuevos, sí. Fai y Kurogane, creo. ¿Sí es Kurogane? Siempre se me olvida su nombre. Bueno, esos. El caso es que es un manga que se serializó muy en paralelo con Ex-Holic, entonces se suelen conectar y desconectar, ¿no? Como que Ex-Holic es más episódico y Tsubasa es todo un viaje, ¿no? Por buscando las memorias de Sakura. De hecho, tenía duda en dónde se había publicado, pero sí se publicó en Shonen. Y ya, es un manga muy interesante para todo el mundo que le gusta lo del multiverso. Y sobre todo las narrativas circulares y las paradojas, es muy interesante. Porque luego siempre he tenido la tentación de hacer el meme de para qué quiero 100 años de soledad si entendí Tsubasa. Bueno, no es cierto. Pero, Tsubasa es muy bueno. Muy bueno. Y pues es de Clamp, que en general es casi calidad asegurada siempre y cuando no lo dejen a la mitad. Pero bueno, ya tienen la carrera como para decir, voy a dejar esto a la mitad y me vale. Sí. Además tienen la mala fama, pero en realidad casi todo lo han terminado. Y hacen buenos finales. Y hacen muy buenos finales. El caso es que como que hay cosas famosillas que no han terminado. O sea, Ex-Holic Ray lo tienen en pausa. Ex nunca será terminado, pero eso no es tanto por ella, sino por cosas de la revista, que creo que tiene que ver con algo de censura y asuntos y bla, bla, bla. Entonces, pues, sabrá Dios qué. Uh-huh. Y no recuerdo qué más hayan dejado. Pero sí, Ex como que es el trauma de todo el mundo. De hecho, Ex también es shonen, ¿no? Sí, también es muy bueno. Lástima que no esté terminado, que el anime le hizo un final ahí 2-3. Está digno para hacer un final. Y luego está la película, que es también como otro tipo de final. Esa no la vi, pero sí, el final del anime pues está como que, bueno, pues está digno. Así de nos vamos a inventar algo que parezca que queda así. Ex también es shonen y también es muy bueno. Me gustaba mucho Kamui. Sí, a mí también. Cuando empecé a ver anime. Este es un pequeño paréntesis de la Raquel del futuro que está editando el podcast. Ex no es shonen porque se publicó en una revista que está categorizada como shoujo, por lo tanto nos equivocamos en ese detalle. Sin embargo, también refuerza lo que ya hemos estado comentando en el podcast respecto a cómo el shonen y el shoujo no son géneros, sino que más bien son las demografías y abarcan muchas variantes de historias y de géneros, porque en esta revista donde se publicó Ex también se han publicado otras historias que probablemente a muchos les sorprendan que se categoricen como shoujo, por ejemplo Cowboy Bebop o también la adaptación en manga de Code Geass. Con este último incluso hay un dato curioso y es que las novelas
ligeras de Code Geass están categorizadas como shonen, pero el manga, al estar publicado en esta otra revista, es shoujo. Cierro paréntesis. Bueno, mi siguiente recomendación es un manga que aún está igual en serialización, todavía no está terminado y de hecho mucho tiempo estuvo en hiatus porque la autora estuvo enferma. Es The Gray Man de Katsura Hoshino y es la historia de la clásica batalla entre el bien y el mal, el cielo y el infierno, pero la batalla se da en la tierra. Es la historia de Alan Walker, que es un exorcista, pertenece a una orden de exorcistas que se dedican a enfrentar al Conde del Milenio, que es básicamente como pues el diablo, que va por el mundo tratando de ocasionar el apocalipsis a través de darle a los seres humanos inocencia. La inocencia es una sustancia que al insertarla a las personas básicamente se transforman en demonios. Entonces, pues es como la carrera entre el grupo de los exorcistas versus el Conde del Milenio y también una familia que es la familia descendiente de Noé, el del Arca de Noé, para pues tratar de detener al conde y a que esparza la inocencia. Y Alan Walker es un chico adolescente que por cuestiones de cosas que ocurrieron en su pasado, en su infancia, tiene una maldición que es que con su ojo puede ver a las personas que tienen inocencia antes de que se transformen y de esa manera puede salvarlas. También tiene un brazo que permite que pueda destruir fácilmente a los demonios que ya se transformaron con la inocencia. Y es una historia súper intensa, tiene muchísimas referencias obviamente a la religión católica, cristiana, apostólica. Me gustaba mucho, de hecho, como los mangas y los japoneses en general usan el simbolismo cristiano, porque lo usan tal cual nosotros usaríamos a los griegos y a los romanos y a la mitología clásica. Literal lo tratan como mitología, que es mitología cristiana, o sea... Entonces me gusta mucho cómo lo usan, lo saben usar muy bien. Sí, y entonces está bien padre eso, y pues es también como pues de la historia de Allen y como todo su proceso para tratar de encontrar también a su mentor, que fue el que lo metió a la organización de exorcistas, y pues también vemos a los demás exorcistas. Y es un manga muy muy bueno, muy lleno de acción. Podemos hablar de Inuyasha. Podemos hablar de Inuyasha. Es que justo estaba buscando, porque hay una concepción como que Inuyasha es shoujo. Sí, es una historia que tiene mucho romance, sobre todo en el anime. De repente había capítulos muy enfocados al romance o a las relaciones entre Inuyasha y Aome, o Inuyasha y Kikyo, o etcétera, etcétera, Miroku y Sango y todo eso, y que en el manga también están. O sea, la verdad es que me sorprende que es un anime que aunque sí se separa del material original, como que es bastante fiel como adaptación y no tiene tanto relleno como uno creería. Ahorita justo estaba buscando eso, donde había sido publicado, y fue publicado en la Shonen Magazine, entonces pues sí, podría decir firmemente que sí es shonen. Es un shonen bastante episódico, de aventuras, donde cada arco se supone que se van enfrentando a diferentes monstruos, yokais sobre todo, aunque hay otras criaturas del lore japonés, y ya. Y pues Aome es una chica que vive en iba a decir presente, pero no es cierto, en los 90s en Tokio. El manga es muy noventero en todas sus escenas, en como lo que sería el presente. Y viaja a la época medieval en Japón, a la era Sengoku, que es la época de las guerras civiles. Bueno, le dicen como en traducción la época de las guerras civiles porque había guerras por todos lados y no había como un gobierno bien establecido, solo todos se peleaban con todos. Y es como el escenario perfecto para Inuyasha, de hecho, porque pues se supone que, Aome tenía la perla de Shikon, ¿no? Tenía la perla de Shikon y en los primeros capítulos se rompe y tienen que ir buscando todos los fragmentos porque hay otras
personas y otras criaturas que también quieren hacerse con ella por todo el poder que pueden, por todo el poder que tienen, ¿no? Entonces, pues esa es más o menos la trama. Y ya, obviamente, sí hay un antagonista principal, Naraku, pero pues es más como episódico. Creo que lo único malo que podría decir de Inuyasha es que es un poco repetitivo de repente, porque los arcos tienden a seguir las mismas estructuras. Es algo obvio tratándose de un manga que sigue tan fielmente como las convenciones de las historias de aventuras, pero sí de repente puede parecer repetitivo porque es muy largo y la misma Rumiko no quería acabarlo. Pero es muy bueno, interesante, además tiene como de todo, romance bien hecho, y está muy interesante cómo Inuyasha envejeció muy bien. Porque luego hay cosas que no envejecen tan bien así. Sí. Y el personaje de Aome es espectacular. O sea, la amo, la quiero muchísimo. Tiene a Sesshomaru por si quieres alegrarte la vista, porque la verdad es lo único que hace Sesshomaru después como de los primeros 3 arcos en los que sale, pasearse tranquilamente por el manga y aparecer cada que quieres alegrarte la vista, literalmente. Y ya, todos los protagonistas son personajes muy interesantes. Y las aventuras muy interesantes, o al menos entretenidas. Sí, algo que a mí me gusta mucho que hace Rumiko Takahashi, y sobre todo lo hace en Inuyasha, aunque también en el manga que está publicando actualmente, que no he leído y no estoy segura, pero creo que también es shonen, Mao. Sí, yo lo quiero leer. Que es que mete justo como todas estas criaturas y seres del folclore japonés que pues a mí, bueno, no saben, los que solamente escuchan el podcast no saben, pero bueno, los que me conocen de otros lados saben que en general como las criaturas y el folclore que tiene que ver con seres me fascina. Entonces me gusta mucho que esta Rumiko lo haga ahí. Además dibuja los monstruos que unos sí dan miedo. Sí, tiene monstruos bien creepy y además se nota que, sabe muchísimo del folclore japonés porque te mete todo tipo de criaturas y todo tipo de leyendas y todo tipo de cosas y las puedes buscar y todas tienen sus historias. Ajá. Siga contándoles eso. Entonces, bueno, es una de las cosas que yo disfruto mucho, mucho de Inuyasha. Además, justo como los diferentes personajes, lo que decía Nea de que envejece muy bien. A mí me gustaban todas esas partes donde Aome literalmente exigía que la tomaran en cuenta. Sí. Y que fueran responsables con sus sentimientos. Y cuando digo fueran, me refiero a Inuyasha porque era un estúpido un poco a veces. Y ahora que ya hablamos de Inuyasha, vamos a hablar como de el que, al menos según yo, consideramos el mejor shonen de la historia. No solamente el mejor shonen escrito por mujeres, sino el mejor shonen de la historia y punto. Y es Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa. Todo el mundo lo conoce, al menos por alguno de sus 2 animes. El primero, Fullmetal Alchemist Brotherhood, y todo el mundo lo adora y todo el mundo se choquea cuando dicen, oh, lo escribió una mujer. Sí, lo escribió una mujer. Hay una historia muy curiosa sobre eso, que en algún Guadalupe Reinas de libros bifortipos, un maratón para leer a 10 autoras, en 26 días pusimos un tomo de manga. Y dejando de lado que lo pusimos porque siempre ponemos algo de narrativa gráfica y la idea era leer manga, exclusivamente manga, porque son otro tipo de narrativas, o sea, no queríamos cómic occidental, no queríamos manga. Entonces, pusimos manga y pues mucha gente estaba perdida porque no es gente que usualmente lea. Y empezamos a recomendar cosas y yo dije, oh, está Fullmetal Alchemist, porque además yo me lo acababa de embutir hacía meses, los 27 tomos, así me los acababa de leer todos, ya había visto el anime, pero quería leerlos. Y alguien me dice, ¿en serio? ¿Es de una mujer? Ahora me interesa 1000 veces más que cuando todos los idiotas de mi preparatoria me insistían que lo viera o que viera los animes que a ellos les gustaban, ¿no? Como que de repente generó interés el hecho de que fuera de una mujer. Y hay muchas personas que no tienen idea que Hiromu Arakawa es mujer. Que además no es un misterio, o sea, en sus notas, en todo, pero bueno, la gente... Y ya, es la historia de los hermanos Elric, que son alquimistas, especialmente Edward, que están buscando recuperar sus cuerpos después de haber intentado, ¿cómo decirlo?
revivir a su mamá. Revivir a su mamá sí, es un poco más complicado, pero sí, ajá. eso es complicado, pero en base es eso, revivir en a su mamá. base querían revivir a su mamá y perdieron sus cuerpos porque además toda la alquimia se basa en la idea del intercambio equivalente, o sea, tienes que dar algo a cambio que equivalga a lo que vas a obtener. Y también está el asunto de que la alquimia no puede revertir la muerte y todas esas cosas. Entonces perdieron partes de sus cuerpos. Bueno, Alphonse perdió su cuerpo y Edward partes de su cuerpo. Y lo que quieren es buscar una manera de recuperarlo. Y la manera en la que ellos piensan que pueden encontrarlo es a través de la piedra filosofal, que es como un elemento del que hablan, básicamente como una leyenda del que hablan los alquimistas, que permite que se puedan hacer las transmutaciones, o sea, los cambios alquímicos, sin necesidad de dar algo a cambio, o sea, sin que haya esta ley del intercambio equivalente. Y entonces, bueno, pues van a estar buscando esta piedra, pero no son los únicos. Sí, no son los únicos. Además que es un manga que trata muy bien muchos temas. Hubo una guerra que está relacionada también a la búsqueda de las piedras filosofales y de hecho Arakawa aprovechó para hablar un poco sobre el militarismo y sobre lo que pasó en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y además lo hace muy bien porque Japón tiene mucha historia con la Segunda Guerra Mundial y con lo que hizo en Corea y con lo que hizo en China. Arakawa sabe hablar muy bien de esos temas. De hecho, por ahí tiene una nota que habló con sobrevivientes de la guerra para escribir el tomo que le dedica a Ishbal y a todo eso. Además que habla muy bien del militarismo porque Japón es un país que fue muy militarista, ¿no? Y como que alguien decía que si salías de ver o de leer Full Metal Alchemist adorando al ejército, no habías leído Full Metal Alchemist en definitiva, ¿no? Y en definitiva. Y es una historia además muy bonita sobre la amistad y sobre la hermandad, que creo que es como que de sus mayores aciertos. Entonces, que es lo que más le llama a todo el mundo cuando buscan Full Metal Alchemist. Pero sí es muy bonita sobre la hermandad. O sea, Edward y Alphonse son hermosos. Sí, los quiero mucho. Además que tiene muy buenos personajes femeninos en general. Personajes en general. Creo que es buenísimos personajes en general, así todos, ¿no? Pero de repente ocurre que en el shonen, sobre todo shonen escrito por vatos y por un tipo así exclusivo de vatos, no todos, hay vatos que saben escribir muy bien a las mujeres. Ahí está Gege Akutami, el de Jujutsu. Pero hay como personajes femeninos que aparecen en el shonen, así escritas por específicamente un tipo de vatos. Y cuando digo un tipo de vatos no quiero decir el de Naruto, pero la verdad sí. Que aparecen para hacer el interés romántico y tener 0% de desarrollo. Es como de, también es protagonista, pero de repente no se desarrolló nada. Para ser bonitas y para que la salven. Y es como de, te dicen, es que sí es poderosa, que no sé qué, o sea, esta Sakura, es que sí es poderosa, que no sé qué, pero nunca le dan como su momento, ni su oportunidad, sí ni le dan nada. Un pequeño momento, pero se lo dan en el primer, como en el primero o segundo arco o algo así, cuando empieza a aprender a curar. Y de pronto ya en el siguiente aventura o en el siguiente arco, ya otra vez ya es la misma Sakura del principio. Y es como, ¿y su desarrollo dónde quedó? Ajá, o tienen desarrollo y lo olvidan, ¿no? Entonces, digo, hay mangas que están intentando que de repente pueden caer en eso y que están intentando no caer en eso. O hay mangakas que de verdad escriben muy buenos personajes femeninos. O sea, lean Jujutsu Kaisen, por favor. Y Chrono Crusade. Ajá, también. Pero, en general, hay mucho del tipo de Naruto. Y me desespera mucho porque de verdad son personajes que les ves el potencial, pero nunca los desarrollan. Entonces, lo que hace Arakawa es que de verdad desarrolla a todos sus personajes y todos sus personajes femeninos son muy diferentes, porque también pasa eso que de repente se dedican a calcar a sus personajes femeninos y les cambian el color del cabello, de los ojos y el peinado. Y todos tienen la misma personalidad, es algo muy cansado.
No, pero todos sus personajes femeninos son diferentes. O sea, ahí está Winry, Risa. Izumi, amo a Izumi Yo Curtis. también la amo muchísimo. La adoro. Solo soy una ama de casa que pasaba por aquí. Es maravillosa. Y mi favorita es Olivier. Me gusta muchísimo Olivier. Creo que toda su filosofía de cómo rige en el norte, de que todo el mundo tiene que cooperar para poder sobrevivir, es algo que me gusta mucho. Y se parece al comunismo. Por eso. Estaba esperando a ver si lo decías, y si no lo decías, lo iba a decir yo. Y se parece al comunismo, porque además es como de me vale madres el ejército, me vale madres el ejército, me vale madres lo que pase, pero mis hombres tienen que sobrevivir. Arakawa crea muy buenos personajes femeninos, o sea, muy buenos personajes en general, pero muy buenos personajes femeninos, como en lo más particular, porque de repente o sea, ya no, en las series más recientes no me ha pasado tanto, pero de repente hay cada cosa. Y a mí lo que me gusta particularmente de Full Metal Alchemist es que es una de las historias más completas y redondas que he leído jamás. Algo que suele pasar sobre todo en los mangas que son largos, muy extensos, o en general no solo los mangas, las historias muy extensas, también por ejemplo en las series de libros o en las series de televisión, es que se llegan a abrir como temas o se llegan a abrir como ideas, hilos, pues como cosas que van a pasar, que aparentemente se van a resolver y al final no se resuelven o se resuelven de manera muy forzada en los últimos 2 minutos. O se le olvidan al autor. O se le olvidan al autor. Ya sé de qué estás hablando en estos momentos. Entonces, esta Hiromu Arakawa no peca de eso. Hiromu realmente, cosa que te mete, cosa que va a ir cerrando y además con buen tiempo. O sea, tiene como esta manera de ir cerrando poco a poco en los últimos volúmenes, de tal manera de que no se vea todo como, bueno, ya, te explico todo al final. Entonces, eso se aprecia muchísimo, que se haga eso. Es una historia bellísima, muy, muy, muy llena de cosas que te hacen llorar mucho, pero también tiene un sentido del humor fabuloso y tiene sus momentos en los que te ríes hasta que te duele la panza. Sus tiritas extras. Y algo que también quería mencionar respecto a esto de que mucha gente no sabía que estaba escrito por una mujer, que sí tiene que ver también con este sesgo de que el shonen es para hombres, por lo tanto lo escriben hombres. Al que también ha contribuido mucho la Jump, porque además la Shonen Jump tiene autoras, no, tiene muchas autoras y tiene muchas dibujantes. Ahí está la dibujante de Promise Neverland, que es buenísima. Uh-huh. Pero no sé si ya cambió, pero no había cambiado la última vez que lo vi. Pero seguían sin contratar editoras, porque como las editoras iban a saber que quería un chavito adolescente. O sea, tenían puros señores en la edición y pues los editores influyen mucho en las historias. Entonces también había como que esta idea de que no había mujeres. Ajá. De que no hay mujeres. Y esas prácticas como la de la Jump o de muchas otras revistas pues ayudan. Sí, y de hecho también algo que tiene que ver, y al menos, digo, nosotros no sabemos de eso, entonces realmente no creo que impacte aquí, pero al menos en otros lados, es que Hiromu es un seudónimo, en realidad se llama Hiromi, Hiromu es un nombre masculino, pero es que nuevamente pasa esta idea de que, ¿cómo una mujer va a escribir shonen? Entonces ella a propósito se cambió ese pequeño detalle para que tuviera mayor éxito, pero sí, o sea, como dice Nea, dentro de del mismo manga, en sus comentarios y todo, sabes que es una mujer porque o sea, te lo dice totalmente y es muy genial. Sí, porque hay autores, digamos autores, que ocultan todo sobre ellos, pero Hiromu Arakawa no fue particularmente de esas, o sea, sí es muy privada y todo, pero no fue particularmente de ese rango de autores que Ajá. ocultan todo sobre ellos, o sea, sí. Ahí está el Tokyo Ghoul. ¿Quién es Suishida? No me pregunten. Pues de Haruichi Furudate ni siquiera se sabe si es hombre o mujer. Ajá, de Furudate no se sabe si es hombre o mujer. Yo tengo la teoría de que Furudate es mujer. Yo también tengo esa teoría. Por la manera en la que escribe y en la que usa sus personajes. Pero pues a la larga no puedo saberlo. O sea, ahí está Akutami que se hizo todo un rollo para averiguar qué era.
porque al parecer eso es algo que importa demasiado, no sé por qué le importa a la gente, pero que Kyaku también es hombre, y todo el mundo en algún punto creyó que era mujer por lo bien que escribía a las mujeres de Jujutsu, ¿no? Entonces, quién sabe, Furudate, pero mi teoría es que es mujer, pero who knows. Podría no ser. It doesn't matter anyway. Y tampoco importa. Ajá. Y bueno, esas son básicamente como nuestras recomendaciones. También como de pasada, pero nada más que no las hemos leído aún, están como en la lista de próximamente, están Pandora Hearts, que además es como una especie de anime haciendo mucha referencia a Alicia en el País de las Maravillas, entonces es otra razón más por la que queremos verlo. Katekyo Hitman Reborn. Que además tuvo sus super momentos, no sé, cuando yo estaba en prepa. Eso pasó hace mucho. Blue Exorcist. También, ¿qué otro? A Noragami. Yo tengo pendiente a Ono Flag, Blue Flag. Ah, sí, yo también lo tengo muy pendiente. Que no es muy largo y pues la verdad le tiraron mucha caca a la autora, pero... Y ya. Tengo también pendiente el que está ahorita serializando Arakawa, el de Aslan, que es una adaptación de una serie de libros japoneses. Que tienen que ver mucho con una historia muy del lore japonés, muy importante, pero no sé más, no me pregunten todavía. ¿Y qué otra cosa me faltaba? Mao, de hecho la estaba buscando pero no la encuentro. Magi, que también es de una autora de Shinobu Otaka. Y ya. Otaka. Tiene 5 años. Tiene 5 años, Raquel. Perdón. El de Vanitas no Carte. Lo quiero leer. ¿De qué es? Es de la misma de Pandora Hearts. Ya sé cuál vampiros. Es el que estaba leyendo Marina. Sí. Ya sé cuál es. Ay, yo. Sí, sé que es de vampiros y que también tiene como que mucha simbología de cosas de demonios y esas cosas, pero no estoy segura todavía. Solo lo vi el dibujo y vi la trama y dije, yo quiero leer eso. Sí, es de la misma autora de Pandora Hearts. Muy bien. Bueno, pues ya tienen un chorro de recomendaciones para si quieren leer shonen. Sí, que además no mencionamos todos, pero... Sí, obviamente hay más. Hay muchísimo. Pero pues también otra cuestión muy importante, al menos para nosotras que vivimos de este lado del charco, está la cuestión de la traducción, ¿verdad? Porque... casi todo se traduce, porque si no lo traduce Panini, pues lo va a traducir el Scanlation. Pero hay mangas que de veras no están traducidos. Alguna vez me tocó buscarle a alguien el manga que sacaron de Tales of Symphonia, que sí está licenciado, creo, en alguna parte de Latinoamérica, no me pregunten cuál. No sé si en México o estuvo licenciado en algún momento, pero solo están traducidos 4 capítulos al inglés. O sea, en inglés nunca, no se tradujo. Y pues me dijo la chava, no, pues es que para comprar los tomos, pues son importaciones, no, están carísimos, ¿no? Y no hay como ningún lugar. Entonces, pues también eso pasa. Si no lo traduce el Scanlation, no hay mucha posibilidad. No, y luego también pues está la gente que no le gusta leer en inglés o que no sabe inglés y por lo tanto pues también es como una limitante. Ajá. Pero... que todo se traduce otra vez al español, o sea, sí. La mayor parte del Scanlation es latino. Yes. Y todo está en Kumanga, tu manga online, pero pues sí, de repente hay que esperar a que lo licencien, si es que lo quieres tener, a ver si es que pasa, ¿no? Que a veces el hecho de que alguien lea mucho y la pidan mucho, pues ayuda a que la traigan. Sí, también. Cuando les digan que el Scanlation le hace mal a los mangas, les dicen eso. Por algo trajeron Banana Fish. Antes de cerrar este episodio, tenemos muchos temas en la lista pendientes de los que queremos hablar, pero si hay algo en específico que a ustedes les gustaría que platicáramos, como las otakus que somos, pues coméntenoslo, nos hará muy muy feliz. También si tienen más recomendaciones de shonen escrito por mujeres o también escrito por hombres, se vale, también nos gusta mucho. De hecho, mi manga favorito es de un hombre. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos da mucho gusto, sobre todo cuando nos lo cuentan, nos dicen que lo hicieron y nos además comparten cosas relacionadas con el episodio. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, que como siempre, quién sabe cuándo vaya a ser. Pronto, esperemos. Pronto. Adiós. Bye.
Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!